En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Por nosotros. Explico primero el título y luego voy pasando por el esquema, pero hago una introducción un poco especial también. Claro que el tema es el que hemos indicado desde el principio, es Jesús resucitado, presente, pero Él no es abstracto, es nacido de María, la ha glorificado para que nos acompañe, está presente en la Iglesia, esto es lo que hemos visto. Y hoy pues vamos a entrar a un paso más de compromiso, porque esta realidad nos ayuda a nosotros a ser expresión sacramental del amor de Cristo a la Iglesia y a las almas. Y por tanto, esta presencia de Jesús resucitado con María es para nosotros una vivencia y un servicio. El título indica que ella, María, como Madre de Jesús, por tanto Madre de la Iglesia, pues quiere entrar. Dejémosla entrar, que decía el Papa Juan Pablo II, y quiere entrar para hacernos, ella con su intercesión, reflejo de Jesús y de cómo ama Jesús. Y esto es todo. O sea, un San Juan Eudes tiene una expresión que es sapiencial. ¿Qué ve María en el sacerdote? Un Jesús viviente, solo que yo añado por hacer. Claro, lo que tiene que ser, sí, pero Jesús viviente, pues cuando nosotros predicamos o celebramos o ayudamos, pues simplemente deben ver en nosotros cómo ama Jesús. Ahora bien, gracias a ustedes también, yo voy siguiendo todo el año, ya siguiendo también una costumbre desde Pío XII. Día a día lo que va diciendo el magisterio y por tanto especialmente Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI y Papa Francisco. Día a día, y ayer les cité pues el resumen que hizo el Papa en el momento del Ángelus. Yo no está leyendo cada día, pero siguiendo la liturgia del día, el Evangelio del día, y recordando los temas patrísticos, magisterio anterior, la base bíblica. Y uno está pendiente todo el año para ver qué puedo dar cuando aquí en Roma me toca ir a los colegios para algún retiro, o voy a Barcelona en un seminario y también para algún retiro, pues uno tiene que estar alerta, atento para decir lo que el Espíritu Santo va indicando hoy, pues leyendo la Escritura, tal como la Iglesia la ha comentado, los santos padres lo han vivido los santos, los teólogos lo han explicado y hoy pues uno está atento, por ejemplo, ¿no? Entre tantas cosas que se dicen, pues hay noticias, y ya sabemos que las redes sociales, con todo el respeto, no pueden entrar en la realidad. La realidad se escribe solo en el corazón de Dios. Y alguna vez aparece algún detalle. Por ejemplo, hoy mismo, un detalle que he leído, ¿no? Pues desde el año 2005, las jornadas de la juventud que hubo en Colonia, en Alemania, Papa Benedicto XVI, él trazó la línea eucarística y desde entonces hay miles de personas que hacen la adoración eucarística todos los días. Esto no es noticia, ni los llaman para las reuniones. Pues quien dice esto, hay muchas realidades así. Entonces, sigamos adelante. ¿Qué nos va a pasar? Lo que le pasó a Jesús. ¿Qué queremos más? Por eso, a mi entender, la base de cualquier tema cristiano, cualquiera,
pues todo el credo, todos los sacramentos, todos los mandamientos y el tratado de la oración, que es Jesús. Pero si uno no está enamorado de Jesús, ¿qué entiende? Mucho, teóricamente, no entiende nada de los latidos del corazón de Jesús. Perdonen la expresión. O sea, aquí hay un punto clave, que es la amistad con Cristo. Nosotros, se supone, ¿y cómo demostraré yo que tengo esta amistad? Porque cualquier cristiano me dirá, yo soy amigo de Cristo. Cualquier sacerdote me dirá, no me insulte usted, yo soy amigo de Cristo. Bien. ¿Y tiene usted tiempo para estar con Él? Tener tiempo. Después del concilio, los años bastante posteriores, después del 67-68, las discusiones sobre el sacerdocio fueron de categoría, pero de categoría muy negativa. Es la primera vez en la historia que se sembró la duda sobre el sacerdocio y produjo, desde el año 1967 en adelante, casi 1000 defecciones al año. No había pasado nunca esto en la historia. No dijeron ningún error, solo dejan la duda. Es peor la duda que el error, porque el error se puede afrontar. La duda es una hipótesis. Las sospechas que hay hoy, el clero, es un gran desastre. Y los que son fieles, perdonen la aplicación, si en una nación europea, es verdad, han hecho un estudio, parece objetivo, aunque hay discusiones, 5.000 que han fallado en un periodo de 70 años, 100.000 sacerdotes, 5.000 han fallado, pues es una pena muy grande. ¿Y por qué no dar gracias de los 95% que han sido fieles? No entiendo. ¿Y cómo es que han sido fieles? ¿Dónde lo han aprendido? En la amistad con Cristo. Pues en esta gran discusión que hubo por el año 60-70, se ve en los libros, en los artículos sobre la duda del sacerdocio, un autor alemán muy bueno, Goschake, hizo un estudio profundo y lo basa todo en la amistad con Cristo. Y el teólogo Ratzinger, después Papa, apoyó este escrito. Pero si esto está en el Evangelio, si es lo único que tenemos, claro que tenemos vocación, consagración, comunión y misión. Sí, pero es la amistad con Cristo. Las dudas, ¿cómo voy a dudar de que Cristo me ama? Sí, es la mayor desgracia que nos puede ocurrir, dudar que Cristo nos ama. Pero esto es de siempre. Cuando a San Policarpo, principio del siglo II, en el tribunal, y consta por las actas, le ofrecen el perdón si renuncia a Jesús. Y él, ¿cómo voy a renunciar a quien me ama? Este es el problema. Y cuando está la gran persecución más adelante, en tiempo de San Cipriano, siglo III, él escribe a los cristianos y les dice, no anteponer nada al amor de Cristo. Perseveraron muchos, otros fracasaron. O sea, el cristianismo no es solo una lista de ideas que hay que admitir, de verdades, una lista de ritos que hay que cumplir, ceremonias, y una lista de deberes que hay que cumplir también, obligaciones y virtudes incluso, ¿no? El cristianismo es Cristo viviente y claro que creemos en Él y lo celebramos presente y lo queremos vivir desde el corazón. Y a Cristo solamente se le entiende desde sus amores. O sea, no entenderán nunca el Evangelio si no reflexionan sobre qué pensó Jesús, qué sintió Jesús. Se ve entre líneas. Los enamorados descubren
Y claro, si se leen los padres de la Iglesia, el magisterio, los santos, incluso buenos teólogos que hay siempre, uno ve que no falla. Claro, puede quedar entonces la duda. Bueno, yo soy amigo de Jesús, pero hay mucha gente ilusa. ¿Y cómo sabré que no soy iluso? Pues yo he dicho antes, si tienes tiempo para Jesús, porque todo el mundo tiene tiempo para la persona que ama. Nada más. Si yo ya tengo tiempo para los asuntos de Jesús, son asuntos tuyos. Has hecho de los asuntos de Jesús asuntos tuyos y por esto te desanimas cuando hay un fracaso. Pero si es la cruz, Jesús sintió esto en Getsemaní, en la misma cruz, pero nos da la pauta, Padre, en tus manos. Pues es la amistad. Entonces, ¿y cómo sabré yo si mi amistad con Cristo es verdadera? Yo he dicho, tener tiempo para Él y tener tiempo para los hermanos. Una señal clara de que uno ama a Jesús es que está dispuesto a escuchar siempre y ayudar, por encima de las propias preferencias. ¿Y dónde ha encontrado Jesús? Yo lo he encontrado en la Biblia, yo lo he encontrado en esta doctrina. A Jesús se lo encuentra en la propia pobreza, gracias a la palabra de Dios, a la Eucaristía y a la comunidad. Si no se le encuentra en la propia pobreza, se le encuentra en fantasías o en teorías. Jesús es alguien que nos espera en nuestra miseria. Por esto decía San Agustín, que tenía experiencia de esto, pues Señor, que me conozca a mí para que te conozca a ti. ¿Y qué he de conocer de mí? Pues mi miseria. Entonces me desanimo. No, porque Jesús me ama tal como soy. Me dice Jesús, este estropajo es mío, déjamelo a mí. Pero colabora. Ven, esto lo digo como introducción a los temas y por tanto, pues es tomar una opción para la misma pastoral, es tomar una opción por Cristo concreto. Cristo concreto vive en la Iglesia, Cristo concreto nace de María, Cristo concreto es en la Iglesia Madre, nosotros, y entonces, claro, surgen problemas continuamente, personalmente, en grupo, en instituciones de Iglesia. Toda la historia son historia de problemas. Perdonen mi opinión, es que los problemas no existen, como la tragedia no existe. Existe la tragedia griega, aquellos poemas fabulosos, pero la realidad aquella es falsa. Pero si los problemas se ven cada día, no, existen las personas. Este es el problema. Entonces, si hay las personas que somos, todos tenemos una zona gris. Esto lo han descubierto ahora científicamente, ¿eh? Es una asignatura que está en la Gregoriana, no una materia solo, varias, una especialización de psiquiatría y psicología. Hay una zona gris. Pues si esto es un poco desde Adán y Eva, los 7 vicios capitales y algo más. Entonces, ¿hay un problema? Pues siempre los hay. Pero propiamente son las personas, perdonan que hacen la aplicación a una cuestión de estos días, no es para criticarla, ¿eh? Pues hay un santuario mariano, lleva muchos años, son miles de peregrinos de todo el mundo, porque además está relacionado con un fundador muy bueno y santo, canonizado, maravilloso, pero esto está en una iglesia local, unas circunstancias como Loreto, como Lourdes, como Fátima, como Guadalupe, está en una iglesia local y hay unos pastores y hay que coordinar, claro que sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sentarse. ¿Y cómo puede ser Jesús, nacido de María, más conocido y amado? Ponernos de acuerdo en esto, las cosas se solucionan. Para que Jesús sea mejor conocido y amado, ¿qué podemos hacer? Si lo queremos arreglar jurídicamente, estamos perdidos.
van a ganar los que tengan los mejores abogados y vamos a perder todos. Miren, vamos a hacer como Abraham cuando se armó el lío entre los ganados suyos y los de Lot, su sobrino, y parece que hubo escaramuzas y alguna muerte. Y Abraham lo soluciona, mira, escoge tú lo que quieras. Pues Lot escogió lo mejor, las orillas del Jordán hasta el final. Y Abraham se quedó con las montañas estériles. Pues la cosa va adelante. Y gracias a esto, Abraham consiguió que Lot después saliera de aquel desastre de Sodoma y Gomorra. Pero esto pasa siempre, y si nos metemos en problemas, no. El cine es prefabricado, aunque sea historia a veces, es historia novelada que nos ayuda o estorba. Y tenemos mucho de artificial. Entonces, cada día vivir de los amores de Jesús. Entonces, la opción fundamental por Cristo. ¿Dónde me espera? ¿Dónde me espera? En esta iglesia concreta que tiene este plan de pastoral, ahora, en el hombre de hoy, en la familia de hoy, los jóvenes de hoy, los pobres de hoy, y presentar el camino de la esperanza, el gozo de la esperanza, o como dice el concilio, que la vocación en el sacerdote se comunica cuando hay el testimonio del gozo pascual. Quisiera terminar esta introducción con referente a Papa Benedicto, a quien ya he citado sobre la opinión de la amistad con Jesús. Él tiene un volumen entero de lo que dijo como teólogo o como obispo. Después el magisterio es mucho más. Un volumen entre los 12, el número 12, dedicado a los sacerdotes. Me ha tocado explicarlo en el máster sobre él y en los colegios. Conozco un poquito. Y siempre me doy cuenta, y ahora lo he visto mejor, venden un librito pequeño con un resumen de lo que dijo Benedicto XVI a los sacerdotes. Es una maravilla de precisión, pero en cada frase es el encuentro con Cristo, o Él en persona, los sentimientos de Cristo. Esto es Él. Y aplico lo que pasó pues, con la encíclica famosa del Papa Juan Pablo II, Fides et Ratio, que es de las encíclicas más hermosas y más profundas, que es el problema de hoy, la fe que llega a la cultura y tiene que inculturarse sin cambiar la fe. Esto ya lo dijo Juan XXIII al empezar el concilio, y están las actas. Entonces hoy sigue este problema de fe y cultura. Sabemos por la historia y con documentos incluso que el cardenal Ratzinger colaboró de manera muy directa, todos lo sabemos, y se ve en sus escritos anteriores y muy bien. Viene la publicación de la encíclica, que es fabulosa. Se hacen congresos en todas partes. A mí me tocó, claro, como siempre, sale la encíclica, procuro en la primera semana leerla pe a pa y ver la idea central. Y me di cuenta que la idea central del Papa Juan Pablo II, hay razón, es el encuentro con Cristo que está esperando. El ser humano busca con la razón la verdad. Si busca con la razón la verdad, busca a Jesús. ¿Cuándo lo encontrará? Si lo ve en nosotros. Esto es la base, digamos, de la encíclica. Pues en todos los congresos que fui leyendo y en el cual aún no participé, nadie dijo nada de eso. Problemas maravillosos, fe y cultura. Y lo principal, me dio tanta pena. Se publicó las actas de la Universidad Uraniana y había un prólogo hecho por el cardenal Ratzinger. Pues a ver porque han dicho que ha colaborado, efectivamente, y va diciendo, la clave es el encuentro con Cristo. No digo más porque hoy la gente
está polarizada, o a favor o en contra. ¿Y por qué hay que ponerse tan a favor que lo hacen mal? ¿Y en contra por qué? Si callas, eres enemigo de los dos. Yo no callo, estoy hablando ahora. Yo sigo lo que dice el magisterio. Si veo una armonía fabulosa, no solo desde el Evangelio, desde Pío XII hasta hoy he ido siguiendo todos los documentos y les podría demostrar que hay una armonía que es maravillosa. Hay diferencias, es lógico, teológicas de escuela, un poquito, o pedagógicas, o psicológicas, pero la clave es la misma. Están hablando de Jesús. Bueno, pues ahora entramos ya propiamente en el tema, y he puesto, pues, el primer puntito es el misterio, el ministerio como maternidad eclesial. Hombre, parece una exageración, ¿no? Si es San Pablo. Entonces dice el título, el ministerio como maternidad eclesial. Cito a San Pablo, doy una pequeña explicación, cito a Jesús en la última cena, capítulo 16 de San Juan, y luego cito la Lumen Gentium y los ejercicios de Madre Inés, de Beata Madre Inés. Simplemente, Iglesia Madre. No, nosotros somos varones, o claro que somos varones. Somos cristianos, pues hay varones y mujeres. Y hay una cierta diferencia no en dignidad ni en cualidad especial, sino son matices que ayudan si hay amor. Maternidad de iglesia es de siempre. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Eso es de los santos padres. Pero resulta que este tema es paulino. Ya resumí, ¿no? Pues cuando él resume todo el misterio de Jesús, es en Gálatas 4:4, ha llegado a la plenitud de los tiempos, ¿no? Dios envía a su Hijo, nacido de la mujer. Ya está, no continúa. Y como nosotros somos hijos en Él, pues el Espíritu Santo nos hace decir con Él, Padre, y continúa. Y como yo he de trabajar en ustedes, ¿qué he de hacer? Pues he de formar a Cristo en ustedes. Por eso sufro como una madre que da a luz. Es Pablo que se compara a una madre. Pero ¿quién es la madre? ¿La iglesia? O sea, no es el apóstol, es la iglesia somos todos. Si vivimos como iglesia, pues es Jesús que nace de María y nace de la iglesia. Esto puesto en una frase inteligible, sencilla, al final del mensaje que tiene el Papa para los jóvenes que van a la Jornada Mundial de la Juventud. La última frase, vayan ustedes como María, Jesús en su seno, Jesús en su corazón, como está en el seno de María, y comuniquen a Jesús. Pues es esto, pero esto ya lo sabemos, no es ninguna novedad. ¿Y qué es la novedad? La novedad es que es solamente como el inicio. Estamos comenzando hasta llegar al encuentro pleno con Cristo. Por ejemplo, la Iglesia primitiva y los santos padres no tienen estas explicaciones, aunque sí algunos, de todos los títulos de María, de todos los privilegios que llamamos a veces, no tienen el resumen que hace el Vaticano II sobre la Virgen, es fabuloso, recoge todo lo anterior. ¿Y qué tienen los santos padres? Pues frases muy cortas que indican todo. El Espíritu Santo formó a Jesús en el seno de María y ahora lo forma en el seno de la Iglesia, por medio del bautismo, la predicación. Esto están los santos padres, San León Magno, San Juan Crisóstomo, Cirilo de Jerusalén y tanto. Encontré una vez una persona que me dijo, San Agustín, que es tan maravilloso, dice muy poco sobre la Virgen. ¿Cómo dice poco? Lo que pasa es que no tienen explicaciones largas, pero dicen todo. María, que meditó en su corazón la palabra de Dios, es más dichosa por esto que por haber recibido el verbo
en su seno. Esto es de San Agustín o es de San Ambrosio. Y el Papa Benedicto lo comenta diciendo, ella estaba tan acostumbrada a meditar la palabra de Dios que la palabra de Dios se hizo carne en ella por obra del Espíritu Santo. Ya dije ayer, ¿no?, que cuando el Papa Benedicto despidió a los cardenales, al final, pues el año 13, ¿no?, cuando él se despide, al final de febrero, pues está el discurso que le puede encontrar. Claro, son discursos, fue improvisado, bueno, por lo menos no lo lee, ¿no?, parece improvisado, pero se va centrando en esta idea, cita Guardini también, etcétera, y es que la Iglesia sigue adelante. El corazón del Evangelio no cambia, porque el Espíritu Santo, que está en el seno de la Iglesia, como estuvo en el seno de María, en ella de modo muy peculiar, que es la única Madre de Dios, pues claro, se va entrando y la Iglesia está cambiando, claro que cambia. La fe y la razón, el Evangelio que entra en la cultura semítica primero, en la cultura griega, en la cultura latina y en otras culturas del Oriente, y ahora en otras culturas, en cada época, no puede cambiar. No puede cambiar. ¿Cómo ha de cambiar? El mismo Espíritu Santo que inspiró ayuda a encontrar el modo, por ejemplo, ya que hemos hablado de la amistad con Cristo. Juan Pablo II, en las Jornadas Mundiales de la Juventud, repetía una frase que produjo muchas vocaciones: compartir la vida con Cristo. Esto es una aplicación a una sensibilidad moderna de un joven moderno que está buscando algo. Pero es mucho más el capítulo 15 de San Juan. Como mi Padre me amó, yo les he amado, permanezcan en mi amor, ustedes son mis amigos. O sea, estas frases de actualización modernas que son necesarias, hay que buscarlas, ¿eh? Es un milagro encontrar estas frases. Nos ayudan a comprender un poco mejor. Sabemos un poquito solo de los contenidos de la palabra de Dios. Muy poquito. Dogmas nuevos no hay. Verdades nuevas no hay. Pero el modo de vivirla, modo de comprenderla, modo de explicarla, ¿ven? Pues ahí tenemos entonces ya los títulos del primer capitulillo de nuestro esquema. Y ahora hay una frase del concilio que, a mi entender, es de las más maravillosas. Es la Lumen Gentium número 65. Y claro, todo el concilio es el misterio de Cristo, pero en la Iglesia para el mundo, bueno, pues llega el momento, Lumen Gentium, capítulo 8, María, en el misterio de Cristo y de la Iglesia, cuál es la fe de siempre. La Iglesia siempre ha considerado a María como madre suya, lo dice allí, ¿eh? No dice madre de la Iglesia, y ha considerado como madre suya María, guiada por el Espíritu Santo. Pues llega el número 65, también en su obra apostólica, con razón, la Iglesia mira hacia aquella que engendró a Cristo. ¿Ven? Es María que engendró a Cristo. Cristo está resucitado, concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen, el sentido de la virginidad de María. Precisamente para que por la Iglesia nazca y crezca también en los corazones de los fieles. Esto es el resumen patrístico y está en el concilio la frase mejor sobre la Virgen. Pero continúa. La Virgen en su vida fue ejemplo de aquel afecto materno con que es necesario estén animados todos los que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan para regenerar a los hombres. ¿Qué hacemos nosotros, los apóstoles? Cada uno según su vocación, pues laico, religioso, sacerdote. Pues es la misión apostólica de la Iglesia. Cooperamos para regenerar a los seres humanos. ¿Cómo? Que Jesús nazca en cada ser humano, en el corazón, y nace por obra del Espíritu de María y de la Iglesia.
Claro que María es irrepetible como Madre de Dios, ¿eh? Por esto el mismo Papa Benedicto dice que la Virgen se alegró cuando se vio que llegaba para ver a Jesús con sus familiares y anuncian a Jesús, ahí está tu madre y tus hermanos, y Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señala la comunidad. Y el Papa Benedicto dice, la Virgen se alegró porque veía que Jesús había fundado su familia en la cual estaba ella, porque en la cruz dirá, y aquí a tu hijo, y aquí a tu madre, es la explicitación de algo que ya está desde el inicio de la palabra de Dios, cuando crea al ser humano, lo crea a imagen suya, hay un fallo, promete la redención, etcétera, toda la historia de salvación que conocemos, pues está Jesús. Entonces tenemos aquí una de las frases más bonitas del concilio, pero sirve de anécdota, como quien no dice nada, ¿eh? Pues a mí me impresionó esta frase colaborada con la Sociedad Mariológica Española ya durante el concilio, alguna cosa pudimos hacer también para colaborar. Y cuando leo esto digo, ¿cómo ha podido surgir esto que es tan sapiencial? Y busqué las actas que se iban publicando y era el cardenal Suenens, enamorado de la vocación laical y quería que la vocación que sale muy bien en el concilio, pero él quería poner la vocación del laico en momentos clave. Y le iban diciendo, no, este ya vendrá, está en los laicos, ¿no? Decreto de los laicos o el capítulo de los laicos de Lumen Gentium. Total, que en el capítulo de los laicos no le pusieron lo que él quería que saliera la acción católica, que es el tema de los laicos. Pues no se lo aceptaron. Cuando llegó el tema mariano, era la última oportunidad que tenía. Como era muy mariano, pues hizo un pequeño resumen. Y claro que se lo aceptaron. No fue él solo, ¿eh? Entonces, él puso, el que trabaja en la acción católica tiene que tener el afecto materno de María, ¿no? Pues le quitan la acción católica y le dejan el afecto materno. Pues hemos salido ganando todos, porque no solo acción católica, todos. Entonces el sacerdote es la Iglesia Madre, cada uno según su vocación. Bueno, pues aquí tienen entonces, en el esquemita, ¿no? He puesto la frase de Madre Inés, la beata, pero cuando ella era todavía al principio, primera profesión, el año 33, y alude a Santa Teresita. Santa Teresita tenía esto también, a Jesús siempre sentido entrañas maternales para salvarte muchas almas, ya que tienes la dignación de hacernos cooperadores tuyos en la gran obra de la redención. Esto es de Madre Inés, pero del año 1933, año de la redención, ya no santo de la redención, cuando ella empezaba la profesión religiosa propiamente, al principio. Había empezado antes, claro, ¿no? Pero está ya al principio. Claro, diremos enseguida la excusa. Me dijo una vez un buen teólogo y buen amigo, que ya está en el cielo y seguro y en buen lugar. Y me dijo, a mí no me gusta esto de sentirme iglesia madre. No, son nuestras manías que tenemos. Nosotros tomamos los textos de la revelación tal como son y nos hablan por metáforas, por símbolos, y que entendemos mejor. Pues si el mismo San Pablo se compara a una madre y Jesús nos compara a una madre, en el capítulo 16, dice Jesús, tendrán dificultades como una madre que da luz, pero luego llegarán a la alegría de ver una vida nueva. Pues ahí tienen todo. Bien, ya tenemos pues la primera parte del esquema, número 1, y ahora pues es la invitación que hace el Papa Francisco. Pues invita propiamente
a tener la ternura materna de María. Bueno, pero significa el amor verdadero, porque el mismo Jesús, cuando cuenta la parábola del hijo pródigo, pone en el padre del hijo pródigo que se conmovió. Rajamín. No tenemos el texto arameo, pero como esto es de los profetas, la misericordia, conmoverse, es el Rajamim, que Dios tiene entrañas de madre. O sea, no está la madre del hijo pródigo, está el padre que tiene entrañas de madre. Esto son comparaciones para entenderlo. Entonces, pues hay que seguir esta línea. Y entonces el Papa Francisco muchas veces acentúa esto y concretamente lo acentúa en relación con el encuentro con Cristo. Y el primer documento que hizo, Evangelii Gaudium, número 3, dice, invito, esto no está en el esquema, me parece, no, invito a cada cristiano a renovar ahora mismo su encuentro personal con Cristo. Dejarse encontrar por Él. Esto es del Papa Francisco. Por eso a los jóvenes les he dicho ahora, pues vayan a la jornada mundial. Como María que lleva a Jesús en su seno, ustedes lo llevan en su corazón y comuníquenlo a los demás. Es la invitación que hizo el Papa en el primer documento, el número 3, al empezar. Invito a cada cristiano a renovar ahora mismo su encuentro personal con Cristo. ¿Qué es un cristiano? Uno que ha encontrado a Cristo. ¿Cuántos cristianos tenemos? No lo sé. Porque todas las religiones tienen una lista de creencias, una lista de ritos y una lista de obligaciones y virtudes. ¿Y cuál es mejor? Se puede analizar y ver los contenidos. ¿Y qué es lo peculiar del cristiano? Que se ha encontrado con Cristo. Esto es lo que conmovió al principio de la Iglesia a los perseguidores, porque hubo muchos apóstatas, pero los que perseveraban, que es un acto heroico y es por la gracia de Dios un milagro, es porque estaban enamorados de Cristo. Cristo resucitado les acompañaba. Esto es lo que impresionó. Y muchos se convertían porque el mártir moría no solo dando la vida, pues hay muchos de otras religiones que mueren dando la vida, a veces matando a otros, claro, ya sabemos, ¿no? Los mártires cristianos morían felices porque se sentían acompañados por Cristo resucitado. Esto hoy, no sé si está muy hondo. Bueno, como anécdota sirve un poquito. Hace unos poquitos años, un consultor de los santos, no me habían llamado aún a mí, ¿no? Por tanto, hace más de 20 años, me dijo, tengo un problema. Dice, porque dice, veo que estamos estudiando mártires. Hubo muchos mártires en el año 36 en España. Dice, pero había otro ambiente cristiano. Si hoy hubiera persecución, me parece que perseverarían pocos. Esto me dijo. Me parece que perseverarían pocos. Bueno, quizá no podemos exagerar. De hecho, el Papa Francisco también ha dado, lo pongo como ejemplo y un caso, ¿no? Porque decimos que defendemos al Papa, yo digo, ni defenderle exageradamente, ni nunca atacarle, sino tener la actitud filial de poner en práctica lo que nos dice en nombre de Jesús. Pues tiene otro documento que es una bula, y es para renovar las universidades y los centros de estudio. Se llama Veritatis Gaudium. Y tiene un premio, y luego lo más difícil es pues todos los capítulos que explican las materias que hay que explicar los profesores, y todo esto las universidades tienen muy en cuenta y están procurando ponerlo en práctica, de suerte pues que la curia romana precisamente ha ido cambiando en este sentido, ¿no? Se está estructurando. Pero el premio, ¿qué dice? Cita el concilio, que no se ha aplicado, de que todos los estudios deben enfocarse a descubrir el misterio de Cristo para vivirlo, celebrarlo y predicarlo.
¿En cuántas universidades se forman predicadores, santos y apóstoles? No lo sé. Exagerado, es verdad. Pues obedecen al Papa, toman Veritatis Gaudium, dejan el promedio, buscan muy bien, hay que buscar un buen profesor que nos explique, un especializado en la carta a los hebreos, ¿cómo no? Sí, pero ¿qué es la carta a los hebreos? Si está hablando del amor que nos tiene Jesús hasta dar la vida por nosotros, este sacerdote y víctima. Y así lo han hecho buenos profesores, ¿eh? Pero a veces esto se ha perdido. O formamos santos, predicadores, apóstoles, o formamos teóricos que luego serán enemigos entre sí porque tienen opiniones diversas y se crean enemistades. El primer puntito. El segundo que he puesto, ya lo he leído ahora, el Papa Francisco nos invita a tener el amor materno, la ternura materna de María. Esto es difícil de explicar. Por tanto, lo que voy a hacer es más bien leer lo que les he apuntado aquí, ¿no? Es el amor materno, ternura de María, es la vida sacerdotal. Es propiamente nuestro camino de Señor. Vamos a poner un ejemplo, ¿eh? Una familia cristiana muy buena, que yo conocía bien, de comunión diaria, con muchos hijos, ya todos en proceso de casados o no, y los encontré un día hace ya años, porque ya murieron los dos, ¿no? Y me explicaron el problema que tenían. Una hija, pues no se había casado por la iglesia y por tanto no vivían como casados de verdad, pues no tenían matrimonio. Y la pena de los padres. Y me dice el padre, el varón, yo en mi casa no admito a una persona que esté en pecado así, no entra en mi casa. Y la madre, que le quería mucho al esposo, pues yo no voy a cerrar la puerta a mi hija. ¿Quién ganó? A los dos. Con el tiempo la mamá, paciencia, arregló las cosas. No se pueden arreglar las cosas castigando. Habrá que castigar alguna vez, pero la solución es por otro camino. Vamos a ver entonces, en lugar de explicárselo porque no se puede explicar, yo lo que tengo aquí es, pues, mi observación, pues unas frases. Una es, que les leí ayer, me parece, del Jubileo de la Misericordia en Santa María Mayor, que el Papa acababa de llegar de México, mirando a Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe, esto lo dice en Santa María Mayor, dejándome mirar por ella. Entonces María nos mira de modo tal que uno se siente acogido en su regazo. La mirada de la Virgen cura. Mira tejiendo, mira con atención, mira de modo íntegro. Pues entonces nos invita a tener la ternura materna de María, que es la misericordia. Misericordia, Rahamim, es las entrañas maternas. Ya en el Antiguo Testamento Dios se compara a una madre. Aunque una madre se olvide de su hijo, yo no me olvidaré de ti. Tiene misericordia. En Evangelii Gaudium, que es su primer documento, dice, ya desfijo esto, el primer año, por tanto, de su pontificado. Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. ¿Cuál es? Cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. Pues claro que no hay que hacer exageraciones, ¿no? En la práctica sobre todo, pero son comparaciones que entendemos. Yo les he puesto la comparación de este matrimonio, ¿no? El modo de actuar uno y del otro, los dos tenían razón. El problema es cómo llegar a la solución. Yo diría que la solución para esto, entonces ya a continuación pongo también una frase del Papa al Colegio Mexicano, solución para esto es habituarse, una cosa muy sencilla, porque decimos, Jesús resucitado presente con María, y María nos acompaña a todas las celebraciones litúrgicas.
Sí, pero yo no sé cómo vivirlo. Pues sigue rezando el rosario ayuda mucho, o el ángel. O si no, la cosa muy sencilla. Siempre que lees el Evangelio, piensa, porque es verdad, cuando lo dijo Jesús, lo dijo por mí porque me ama. Y María lo meditó en su corazón, ya entonces y ahora lo tiene en su corazón y me lo comunica de algún modo. Leo el Evangelio desde los amores de Cristo. Sin inventar nada, tendré que mirar la cosa técnica, incluso la etimología de la palabra. Si todo me va a ayudar. Sí, pero los latidos del corazón de Jesús, todo resonó en el corazón de María para nosotros. ¿Por qué no voy a buscar allí? ¿Y qué decir? No significa inventarme nada, lo que me dé el Señor. ¿Por qué? Porque meditar en el corazón, ¿qué significa? Hombre, pues dejarse sorprender. Estamos muy lejos. Dejarse cuestionar, eso es más delicado. Y dejarse unificar con Cristo, pues esto es meditar en el corazón. Cuando ella oyó por primera vez a Jesús, seguramente lo oyó antes de otra manera, no sabían que me había de ocupar en las cosas de mi Padre. Esto toca su corazón. Jesús, que es el Hijo de Dios, ella lo vive de otra manera. Nosotros hacemos una disquisición teológica, es verdadero Dios, verdadero hombre, verdadero Salvador, perfecto Dios, perfecto hombre, etc. Sí, pero ella lo medita en el corazón, se deja sorprender, se deja cuestionar y se deja unificar con la voluntad del Padre. Que siembro y no se recoge el fruto, otros lo recogerán. Lo que recogemos nosotros hoy en el apostolado, lo sembraron muchos apóstoles que están en el cielo y no lo vieron. Lo que en nuestro fruto muchas veces me he dado cuenta, el fruto que se recoge en muchas parroquias es de los párrocos anteriores. Pues los de actual siembran, el fruto se verá. Aquí el problema siempre que he dicho es una opción fundamental, o sea, que condicione toda mi existencia. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Y Cristo quién es? Está bajo signos pobres de la Iglesia y nace de María. ¿Por qué no vivir esto con sencillez? He leído los textos y hay un texto que el Papa lo envió a los seminaristas franceses, estaban reunidos en Lourdes, y dice el texto, María acompañó a Jesús en su misión. Estaba presente en Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Acompañó maternalmente los primeros pasos de la Iglesia. Nuestra madre, dice Madre Inés, que Jesús le encomendó a la Virgen que meciera la cuna de la Iglesia primitiva. Pues que ella os fortalezca en estos tres puntos esenciales que les he hablado: fraternidad, oración, misión. Mensaje de los seminaristas reunidos en Lourdes, claro, un santuario mariano. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién es el obispo? ¿Quién tiene que dirigir? No pierdan tiempo. Están hambrientos de Dios. Ayúdenles a enamorarse de Cristo, nacido de María. En el Colegio Mexicano, el año 21, el Papa Francisco tiene esta pequeña frase al final. La configuración cada vez más profunda con el buen pastor. Y nos sirve de ejemplo la Virgen María, que con su ternura de madre refleja el amor entrañable de Dios que acoge a todos sin distinciones. El amor del buen pastor, y nos pone como modelo a María, que tiene ternura de madre, para acoger a todos. Vengan a mí todos, este es el amor del buen pastor. Pero sin distinciones. Bueno, pues ya la clave de todo esto es ser signo de cómo ama Jesús. Esta es nuestra vocación. Somos signo sacramental, por el sacramento del orden.
Y además es un signo comunitario, fraternidad sacramental. El obispo, presbíteros, y no en cuanto al sacerdocio, en cuanto al ministerio, también los diáconos, somos un signo sacramental de cómo ama Jesús. Este es el problema. En esto nos han de ayudar. Y por tanto, la comunidad donde voy a servir tiene derecho de ver que me esfuerzo un poco, por lo menos, para amar como Jesús. Que vean en nosotros la caridad del buen pastor, que no tiene rebaja. Hombre, pues somos imperfectos, pero nos vamos corrigiendo y pedimos la ayuda. Entonces, hay exigencias concretas, muy concretas, pero ven, si decimos, el sacerdote tiene que ser casto, pobre y obediente. Pues tomamos las tres cosas, ponemos las exigencias, muy bien. ¿Qué ha de hacer? Amar como Jesús. ¿Cómo ama Jesús? Pues ama a Jesús dándose a Él. Como no tiene nada, lo que tiene es para compartir. Esa es la pobreza. No tengo voto, no. El voto puede ser una ayuda. Esto es otra cuestión. Y amo como ama Jesús como esposo, hombre, lo dice Juan Pablo II. Los sacerdotes, cuando celebra la Eucaristía, es signo de Cristo esposo ante la Iglesia esposa. Y que esto se llama castidad, celibato. Los términos son muy pobres. Hay tantas discusiones, nos podemos discutir, no acabamos nunca. Encontré un musulmán intelectual que me hizo un montón de preguntas muy delicadas y al final ¿y ustedes por qué viven célibes? Si le doy una explicación, pues si a muchos cristianos no lo aceptan, ¿cómo lo aceptará un musulmán? ¿Qué le dije? Es que Jesús vivió así. Se calló, con respeto. Quizá era más cristiano que algunos cristianos, porque una vez me pasé que unas religiosas habían escuchado una conferencia que no estaba muy afinada y les dijeron que la vida religiosa tiene que cumplir la castidad porque tiene votos. Claro, esto es una gracia de Dios. Celibato opcional, no, esto no importa. Bueno, y vienen a tomarse una merendita allí en el centro misionero y me dicen, oiga, padre, ¿usted qué piensa? ¿Qué prefiere? ¿Celibato opcional o celibato obligatorio? Digo, yo no entiendo nada de esto. A mí me ha llamado Jesús a vivir como Él. Hacemos teorías que son tan falsas porque la Iglesia ha recibido la tradición apostólica, que se llama en latín Apostólica Vivendi Forma, que se intentó ya en los primeros concilios dar normas, pero de la tradición apostólica, lo que habían vivido los apóstoles, que es pobreza, humildad, con obediencia y castidad. Y por esto en el Oriente, todos los que han de dirigir la comunidad espiritualmente y presidir la Eucaristía con toda frecuencia, es el obispo o patriarca con algunos presbíteros. Esto es de tradición apostólica. Esto estaba también en Occidente. Allí prefirieron después, para que pudiera llegar la Eucaristía a comunidades más pequeñas, como fuera, pues llamar a algunos casados y que vivieran bien, naturalmente, ¿no? En Occidente se prefirió continuar la tradición apostólica y llamar solo, no obligatoriamente, a los que se sienten llamados. A mí me ha llamado el Señor. Nos falta esto, con una precisación, porque he dicho, el origen es la caridad pastoral. ¿Cómo amó a Jesús? Dándose Él, como quiere el Padre, que es la obediencia. Como esposo, es imposible ser signo de Cristo esposo, imposible, teológicamente, si no vivimos la pobreza y la humildad de Cristo esposo. Es imposible. Celibato no existe. Nos hemos inventado nosotros la palabra. Celibato es inexacto. Le llamamos celibato, muy bien. Es amar como Jesús. No es la renuncia al matrimonio, esto es una consecuencia. ¿Y cómo amó al esposo?
con pobreza y humildad. Hombre, usted exige mucho. No, yo no exijo más que el amor. Pero Jesús es muy comprensivo. No tengas, te ayudo. Nos da todas las ayudas, nos da la Virgen como madre. No te desanimes. Los que ven que no lo cumplen quizás son los más fieles, porque intentan cada día dar el pasito que tienen que dar. Pues ahí les pide el Señor. Las normas concretas no inventan el seguimiento radical de Cristo. Ayudan. Bueno, pues y viene una consecuencia para nosotros, que aquí la indico, es ayudarse en la fraternidad sacramental. La ayuda entre los sacerdotes que falta está radicada en eso. No es posible que los sacerdotes sean fieles, ser signo del buen pastor, si no encuentran una familia sacerdotal con el obispo. No es posible teológicamente. Yo he dicho alguna vez, y digo, pero para en cuenta, no exageren, para conocer la garantía de una vocación sacerdotal en el seminario hay que ayudar, ¿no? Formación intelectual, humana, espiritual, apostólica, todo. No desanimarse, ayudar. Se podrán ordenar, pero la verdadera garantía es de ver si viven la oración sacerdotal de Jesús. Yo por ellos me inmolo. ¿Quiénes son ellos? Todos, pero especialmente los apóstoles. Si el sacerdote no tiene en sus entrañas el amor a los sacerdotes hermanos, no tiene en sus entrañas el amor a Cristo. Ahora, no hay que exagerar en cuanto al seminarista, sabe que se porta bien, sabe lo esencial y a ir aprendiéndolo. ¿Y nosotros? Bueno, aquí sería, pues entonces, aquí estará en el esquema, pues la homilía que hizo, ahora lo aplico ya, termino porque veo que ha pasado el tiempo, la homilía el día de Guadalupe del año pasado. En este año celebramos Guadalupe en un momento difícil para la humanidad. El Señor, a través de la Virgen Madre mestiza, sigue dándonos a su Hijo, que nos llama a ser hermanos. Hoy como ayer, Santa María de Guadalupe quiere encontrarse con nosotros, como un día con Juan Diego en el Cerrito de Piedad. Quiere quedarse con nosotros. Nos suplica que le permitamos ser nuestra madre, que abramos nuestra vida a su Hijo Jesús y acojamos su mensaje para aprender a amar como Él. Que acojamos su mensaje para aprender a amar como Él. Y ella está allí, soy tu madre, nos dice, la madre del amor por quien se vive. Y nosotros vivimos por el amor de Cristo. Las exigencias son consecuencias del amor. Y aquí les he puesto el homenaje filial de Madre Inés, a quien ya he citado. Ella pide, ¿no?, América, continente de María. Si ella lo escogió por suyo, al verlo desde el cielo tan pequeñito, concibió el deseo inmenso de abrazarlo contra su corazón para darle calor y vida. Bueno, podríamos continuar, pero ahí tienen la frase más larga, y lean cuando puedan el homenaje filial, porque empieza exponiendo su vocación, cómo le nació en ella la vocación. El encuentro con Jesús, la Eucaristía, se expandió con la Virgen de Guadalupe, y después ya en el convento, ella siente la promesa, o sea, le pareció, y es verdad, en el fondo es verdad, pues Él va a protegerle a ella y a quienes sigan este camino, que es ser Iglesia Madre. Llevar a Jesús y comunicar a Jesús. No tenemos nada más. Los cristianos, en cualquier vocación, es llevar a Jesús en el corazón, transmitir a Jesús a los demás.